Un ejemplo de lo que hemos dicho hasta el momento radica en la siguiente pregunta. Contexto. Tomado del libro Teoría del Conocimiento de Johannes Hessing. Título. La posición de la teoría del conocimiento en el sistema de la filosofía. Nuestra definición esencial tiene por consecuencia una definición de la filosofía en diversas disciplinas. La filosofía es, en primer término, según vimos, una autorreflexión del espíritu sobre su conducta valorativa, teórica y práctica. Como reflexión sobre la conducta teórica, sobre lo que llamamos ciencia, la filosofía es teoría del conocimiento científico, teoría de la ciencia. Como reflexión sobre la conducta práctica del espíritu, sobre lo que llamamos valores en sentido estricto, la filosofía es teoría de los valores. Mas la reflexión del espíritu sobre sí mismo no es un fin autónomo, sino un medio y un camino para llegar a una concepción del universo. La filosofía es, pues, en tercer lugar, teoría de la concepción del universo. La esfera total de la filosofía se divide, pues, en tres partes: teoría de la ciencia, teoría de los valores, concepción del universo. Una mayor diferenciación de estas tres partes tiene por consecuencia la distinción de las disciplinas filosóficas fundamentales. La concepción del universo se divide en metafísica, que se subdivide en metafísica de la naturaleza y metafísica del espíritu, y en concepción o teoría del universo en sentido estricto, que investiga los problemas de Dios, la libertad y la inmortalidad. La teoría de los valores se divide con arreglo a las distintas clases de valores en teoría de los valores éticos, de los valores estéticos y de los valores religiosos. Obtenemos así las tres disciplinas llamadas ética, estética y filosofía de la religión. La teoría de la ciencia, por último, se divide en formal y material. Llamamos a la primera lógica, a la última teoría del conocimiento. Con base en este contexto, vamos a abordar lo que se denomina el enunciado. La reflexión de la filosofía se puede desarrollar en tres. Las opciones de respuesta que se presentan son: A. Escenarios que tienen que ver con lo teórico, lo práctico y lo absoluto. B. Disciplinas como lo son la teoría de la ciencia, la teoría de los valores y la teoría del universo. C. Objetos de estudio, a saber, el conocimiento objetivo, el conocimiento subjetivo y el conocimiento sobre el universo. D. Conductas que refieren la relación con los objetos, con el espíritu y con el universo. Si detallamos, podemos observar que en la pregunta nos están pidiendo como tarea desarrollar. Es el verbo central sobre el que va a girar la acción de la pregunta. Para descartar las opciones incorrectas, es necesario establecer esos distractores, es decir, aquellos términos que nada tienen que ver con el contexto. De ahí que aparecen tres fundamentales. Por un lado, escenarios, objetos de estudio y conductas. Ahora, los detalles del tip 2. Allí encontramos lo que son los textos continuos y discontinuos. Con relación a los primeros, hay que establecer que allí se presenta una narración con una secuencia fija y determinada. En cambio, en el caso de los segundos, los discontinuos, encontramos una narración, pero esa narración se ve interrumpida, ya sea por una serie de diálogos o por una serie de expresiones que allí aparecen. Con relación al tip número 3, es importante detallar la posibilidad de identificar aquellos componentes que estructuran el contexto. Esto es, la identificación de ideas principales, la identificación de las ideas que soportan esas ideas principales, aquellas categorías centrales de estudio, aquellas hipótesis o argumentos que pueden aparecer allí, o simplemente términos, ubicación de los mismos, imágenes que puedan aparecer allí. Un ejemplo de ello estaría en: la idea principal es: nuestra definición esencial tiene por consecuencia una división de la filosofía en diversas disciplinas. Las ideas secundarias que respaldan la idea principal son: como reflexión sobre la conducta teórica, sobre lo que llamamos ciencia, la filosofía es teoría del conocimiento científico,
teoría de la ciencia. Como reflexión sobre la conducta práctica del espíritu, sobre lo que llamamos valores en sentido estricto, la filosofía es teoría de los valores. Mas la reflexión del espíritu sobre sí mismo no es un fin autónomo, sino un medio de un camino para llegar a una concepción del universo. La filosofía es, pues, en tercer lugar, teoría de la concepción del universo. Ahora detallaremos el tip número 4. Este consiste en detallar la acción que nos va a permitir responder la pregunta. En este orden de ideas nos están pidiendo una habilidad que pongamos en juego. Ante un enunciado como la reflexión de la filosofía se puede desarrollar en 3, es importante rescatar que la habilidad es desarrollar, es el verbo que se nos está solicitando llevar a cabo. El quinto y último tip tiene que ver directamente con lo que se ha denominado el distractor. Este término se entiende como aquel concepto que, siendo correcto, no coincide ni con lo solicitado en la pregunta ni con lo expuesto en el contexto. De ahí que es importante mirar la posibilidad de coincidencia entre aquello que se nos está expresando, tanto en el contexto como en el enunciado, como aquello que aparece directamente en las opciones de respuesta. Un ejemplo de ello estaría en la opción A. Es claro que nunca nos han referido en el contexto lo que se denomina escenarios. En la opción C, allí aparecen algunos elementos que en ningún momento refieren la característica de lo que se denomina objetos de estudio. En la opción D aparece el término conductas. Nunca se nos refiere comportamientos o acciones que tengan que ver directamente con el hombre con relación a los términos que allí aparecen. De ahí que la opción correcta es la B, porque allí se señalan unos campos específicos de indagación dentro de todo el horizonte de la filosofía. Es importante que constantemente te ejercites en este tipo de prueba, sobre todo desde los tips que te hemos presentado, porque no solo te servirán para la prueba de lectura crítica, sino que también se convertirán en herramienta para la solución de las otras pruebas que aparecen en el examen de estado Saber 11.